Grave problema para Alcaraz en su debut en el US Open. Llegó la hora de la verdad para Carlos Alcaraz. El murciano debuta en el US Open la próxima madrugada, sobre las 03 hora peninsular española, y lo hace ante un rival al que pocos favoritos querían ver en esta primera ronda, Reilly Opelka. Con sus 2,11 de estatura, el estadounidense es uno de los mejores sacadores del circuito, un factor muy importante en las pistas rápidas de Flushing Meadows y que Alcaraz tiene muy en cuenta a la hora de preparar el encuentro. Será muy complicado al enfrentarme a él por primera vez. Todos conocemos su estilo de juego, así que tendré que estar muy atento al resto e intentar devolver la mayor cantidad de saques posible, señaló en rueda de prensa el sábado. La clave será encontrar ritmo en el partido, jugar bien los puntos desde el fondo cuando él me lo permita y mantener la concentración. La confianza ahora mismo es alta, me siento bien en la pista, cómodo con las pelotas, así que solo se trata de estar preparado, añadió el murciano, que llega a la cita en uno de los mejores momentos de su carrera tras la impresionante racha de resultados que le ha llevado a sumar 5 títulos, con solo 2 derrotas, en los últimos 5 meses. Alcaraz busca en esta edición del torneo neoyorquino quitarse la espina del año pasado, donde cayó de forma sorprendente en segunda ronda, en un pésimo partido que cerró una gira americana para el recuerdo tras perder la final olímpica de París ante Novak Djokovic. Esta vez todo pinta mucho mejor para el español, que además tiene el aliciente de aspirar a su gran objetivo en esta recta final de la temporada, recuperar el número 1. Lo logrará en Nueva York si logra el título o si iguala o supera el resultado que logre el vigente campeón, Jannik Sinner, que debuta este martes, 20h, ante el checo Vít Kopriva. Será su primer duelo ante Opelka, campeón junior de Wimbledon en 2015 y octavo finalista en el US Open en 2021, el mejor año de su carrera, con resultados de nivel como las semifinales en Roma, cayó por 6-4, 6-4 ante Rafa Nadal, o la final en Toronto, donde sucumbió ante Daniil Medvedev, 6-4, 6-3, tras dejar previamente en la cuneta a jugadores de la talla de Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov, Roberto Bautista o Stefanos Tsitsipas. En 2022 todo se torció para él por culpa de las lesiones. En agosto tuvo que pasar por el quirófano para que le extirparan un tumor benigno en la cadera, una operación a la que siguió una intervención, en 2023, en la muñeca que no salió bien y estuvo a punto de costarle la retirada. Por suerte pudo salir adelante y, tras casi 2 años de baja, el pasado verano regresó a las pistas con la intención de regresar a la élite del tenis, llegó a ser número 17 del mundo en febrero de 2022. De momento no lo ha conseguido, pero sus condiciones de juego le convierten en una auténtica bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento. Filtrada la conversación entre Alcaraz y Sinner en su reencuentro en Cincinnati. ¿Qué se dijeron realmente después de aquella final que terminó de una manera tan inesperada? El mundo del tenis no solo vibra con los golpes dentro de la pista, también con esos momentos humanos que muestran el respeto y la amistad entre dos de los mejores jugadores del planeta. Hoy vamos a revivir lo que ocurrió en Nueva York, justo antes del inicio del US Open, cuando Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volvieron a cruzarse tras aquella final marcada por la enfermedad del italiano. ¿Qué significa este gesto y cómo influye en el torneo que está a punto de comenzar? Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llegaron a Nueva York con un aire de expectativa enorme, porque son los dos nombres que hoy definen la cima del tenis mundial. Su encuentro en los entrenamientos del US Open fue observado por todos, ya que apenas habían pasado días desde la final de Cincinnati. En aquel partido, Sinner no pudo continuar por un virus y Alcaraz levantó el trofeo, pero lo hizo sin la misma euforia que en otras ocasiones, consciente de que la victoria no tuvo el desenlace que se esperaba. La escena en Nueva York fue muy distinta. En medio de las canchas de práctica, rodeados por entrenadores, aficionados y cámaras, los dos jóvenes campeones se estrecharon en un abrazo que transmitió más que cualquier palabra. Fue un gesto de respeto mutuo, de admiración y de ese espíritu deportivo que ha caracterizado su rivalidad desde que irrumpieron en la élite. La rivalidad puede ser feroz en la pista, pero fuera de ella se respira compañerismo. Esa rivalidad, por cierto, ha marcado la temporada. Ambos fueron finalistas en Roland Garros y en Wimbledon, convirtiendo cada duelo en una especie de capítulo épico dentro de una saga que apenas está empezando. Y ahora, con el US Open en puerta, la tensión es mayor porque este torneo no solo define un título, también puede modificar el ranking mundial.
El número 1 y el número 2 saben que lo que ocurra en Nueva York puede cambiar sus posiciones. La conversación filtrada, según quienes estuvieron cerca, giró en torno a la salud de Sinner. Alcaraz, con una sonrisa, le preguntó cómo se sentía tras aquel episodio, y Jannik respondió con buen humor que ya estaba listo para dar guerra. Fue un intercambio breve, sencillo, pero cargado de simbolismo. El tenis, a veces, necesita estos recordatorios de humanidad, y los aficionados lo sintieron como un alivio. A nivel competitivo, la presión es distinta para ambos. Alcaraz, que debutará contra Riley Opelka, sabe que el estadounidense es un rival incómodo por su servicio demoledor y su estilo agresivo en pista rápida. En cambio, Sinner arrancará contra Vit Kopriva, un jugador menos peligroso en los papeles, pero que puede aprovechar cualquier desconcentración. Este contraste en los debuts marca la previa del torneo y condiciona las estrategias de cada uno. Lo más emocionante, sin embargo, es que ambos se encuentran en una situación donde no solo juegan por el título, sino también por intercambiar posiciones en el ranking. El público ya sueña con una posible final en Flushing Meadows, una revancha deportiva que podría definir quién se queda con el trono del tenis. Y, aunque la amistad es evidente, ambos saben que la pista será otra historia completamente distinta. El camino hacia ese posible enfrentamiento no será sencillo. El US Open es un torneo lleno de sorpresas, donde las condiciones físicas, la presión y hasta el clima influyen de manera decisiva. Sinner y Alcaraz lo saben bien, porque ambos han tenido partidos maratónicos en ediciones pasadas. Sin embargo, llegan con una madurez distinta, convertidos en auténticas figuras que ya no sorprenden, ahora cumplen con las enormes expectativas que el público y la prensa colocan sobre sus hombros. Para Alcaraz, el recuerdo de aquella histórica victoria contra Novak Djokovic en la final del US Open 2022 sigue siendo una motivación. Volver a Flushing Meadows significa regresar al escenario donde alcanzó la cima por primera vez. Pero en esta ocasión, la narrativa es distinta. No se trata de derrotar a la vieja guardia, sino de imponerse frente a un rival de su misma generación que no deja de crecer. Y eso convierte la historia en aún más apasionante. Sinner, por su parte, ha demostrado una resiliencia admirable. Su abandono en Cincinnati fue un golpe duro, porque llegaba en un momento espectacular de forma. Pero esa breve pausa también le ha dado tiempo para recuperarse y encarar el US Open con energías renovadas. Él mismo lo ha dicho. El objetivo es ir partido a partido, sin obsesionarse con el ranking, pero con la convicción de que puede ganar cualquier torneo en el mundo. La amistad entre ambos jugadores no elimina la tensión competitiva, al contrario, la enriquece. Cuando dos rivales se respetan y se conocen tan bien, cada punto en la pista adquiere un significado especial. Los aficionados lo perciben y por eso cada enfrentamiento entre ellos se convierte en un evento global, una cita que trasciende el tenis. Es como ver a dos gladiadores modernos que, al terminar la batalla, se dan la mano. En ese sentido, el abrazo en Nueva York fue casi una señal de lo que está por venir. No importa lo que se dijeron exactamente, lo que importa es lo que transmitieron. El tenis está en buenas manos, con dos jóvenes que combinan talento, carisma y valores deportivos. Ese es el mensaje que quedó en el aire y que ahora alimenta la expectativa de millones de seguidores. Y si el destino quiere que se crucen en la final del US Open, el espectáculo será inolvidable. Porque más allá de títulos y rankings, lo que estos dos jugadores construyen cada vez que se enfrentan es historia viva del tenis. Un capítulo más en una rivalidad que apenas empieza, pero que ya emociona como si fuera eterna. El reencuentro entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Nueva York fue mucho más que un simple saludo en los entrenamientos. Fue un recordatorio de que el tenis, pese a la intensidad de la competencia, sigue siendo un deporte donde el respeto y la amistad tienen un lugar central. El gesto calmó tensiones y dejó claro que ambos están listos para volver a luchar dentro de la pista. Ahora, con el US Open en marcha, la expectativa es máxima. ¿Será este el torneo donde Sinner logre arrebatarle el número 1 a Alcaraz? ¿O confirmará Carlos que su reinado sigue firme? Lo que está claro es que, gane quien gane, el público disfrutará de una rivalidad que está marcando una época dorada para el tenis. Carlos Alcaraz da el gran cambio antes del US Open. Carlos Alcaraz afronta esta edición del US Open en una situación muy diferente a la de los últimos años, pues ahora tiene ante sí la oportunidad de ser número 1 del mundo y vengar a Jannik Sinner, pero sobre todo, está mucho más motivado.
La gran apuesta de Carlos Alcaraz en este tramo del año pasa por el US Open. Tras ganarlo en 2022 pasó 2 años en los que no fue capaz de hacer las cosas bien y encadenó derrotas, como la que le propinó Botic van de Zandschulp en 2024, pero ahora la historia es muy diferente. El murciano va a llegar a Nueva York después de ganar en Cincinnati y sobre todo con una idea en la cabeza, vengarse de Jannik Sinner tras quitarle la corona de Wimbledon. Además, tiene un premio doble, pues si gana el torneo será el nuevo número 1 del mundo. Para conseguir este hito el murciano afronta el torneo con una mentalidad que nada tiene que ver con la de años anteriores, este año es muy diferente. He tenido más tiempo para descansar, desconectar y recargar energías. Pude pasar 2 semanas en casa entrenando, lo que me dio un plus de felicidad y motivación antes de ir a Cincinnati. La gran diferencia es la cabeza, pues esta vez parece mucho menos saturado y con la cabeza en el tenis, merced a los parones que ha ido haciendo estos meses, lo que le ha permitido descansar y estar más fresco. Me siento mucho más preparado que el año pasado, cuando todo fue mucho más apretado y sin días libres entre torneos.